Hola a todos, el día de hoy daremos a conocer qué son las operaciones recíprocas, tema direccionado por Aiza Patricia Bolaños, Gina Marcela Núñez y Lady Viviana Gómez Gaviria. Nosotros hacemos parte del programa de Contaduría Pública en la Facultad de Economía y Administración, que son operaciones recíprocas. Se llaman operaciones recíprocas a aquellas transacciones y operaciones económicas entre empresas ya vinculadas. ¿Qué es una empresa vinculada? Es aquella que participa directa o indirectamente en la gestión o la propiedad de otra compañía. Ese tipo de vinculación se puede dar entre matriz y filial, como también entre la casa principal y las sucursales. Casos de vinculación económica. Encontramos 10 casos de vinculación económica, los cuales están relacionados en el artículo 450 del Estatuto Tributario, donde las empresas se pueden identificar y así poder llevar sus operaciones y tipo de vinculación económica. El registro de las operaciones recíprocas. Este se hace de manera interna en sus contabilidades y se consolidan en una sola cuenta en los estados financieros. Esto con el fin de que cuando se encuentran dos empresas vinculadas, se consolide una sola cuenta cuando sea el tiempo de consolidar y emitir los estados financieros. Bueno, continuando, entonces, mediante la investigación realizada, encontramos que existen dos tipos o hay dos tipos de operaciones recíprocas. Están las que no son eliminables y las que no son eliminables. Hablando de la primera, eliminables, estas operaciones son aquellas que se generan porque hay una doble acumulación en la información básica contable de dos entidades vinculadas durante un periodo contable. Como ejemplo de estas operaciones recíprocas eliminables encontramos las cuentas por cobrar con las cuentas por pagar. Entonces, como sabemos, las cuentas por cobrar son aquellas cuentas o movimientos que tiene la empresa o una entidad por cobrar a sus clientes o empresas por la prestación de un servicio o producto consecuente con la actividad económica de la empresa. Las cuentas por pagar pues son aquellos movimientos contables o cuentas que están pendientes por pagar por la entidad por alguna prestación de servicio recibida por una entidad o un producto. Es como una obligación. Otro ejemplo de operación recíproca eliminable son las inversiones de renta variable, que son inversiones que se realizan pero no tienen una rentabilidad muy certera. Ejemplo de ello son acciones. Contra el patrimonio, que el patrimonio, como sabemos, es el resultado del activo menos los pasivos de las obligaciones de la empresa. Como tercer ejemplo de operaciones recíprocas tenemos las inversiones de renta fija, que estas son inversiones que, por el contrario de las variables, se tiene certeza de la rentabilidad que se va a tener. Y pues esto es con una deuda. Por último, otro ejemplo de operaciones recíprocas, ingresos y gastos. Los ingresos, pues como sabemos, son aquellos que se obtienen por la prestación por la actividad económica de la empresa o objeto social, por prestación de un servicio o de un producto. Y los gastos son aquellos en los que se incurren para poder prestar un servicio y obtener esos ingresos. Como ejemplo de las operaciones eliminables tenemos: existen dos empresas económicamente vinculadas, una empresa A y una empresa B. La empresa A le vende a la empresa B el valor de 10 millones de pesos. Este valor, al consolidarse en los estados financieros, estas cuentas se anulan. ¿Por qué? Es simple. El valor que figura en la cuenta de ventas de la empresa A es el mismo valor que figura en las cuentas de compras o gastos de la empresa B. Entonces es como tener un movimiento, es como tener una T donde hay dos valores iguales a cada lado, tanto un débito como un crédito. Entonces, por esta razón, se anulan. Es decir, se eliminan como lo define su tipo. Por consiguiente, seguimos al tipo de operaciones recíprocas que no son eliminables. Estas operaciones que no son eliminables
son aquellas que se causan cuando no hay una doble acumulación. Dentro de un movimiento contable, dentro de la información básica contable de un periodo, ya que existe una compensación dentro de los registros contables de las diferentes entidades. Pues como ya sabemos, si existen dos empresas vinculadas, económicamente estas deben presentar sus estados financieros consolidados, que no es más que sumar las cuentas de una con la otra y presentar el acumulado, excepto para las cuentas, las operaciones recíprocas que son eliminables. Entonces, por eso es importante identificar primero cuáles son las eliminables. Un ejemplo de estas operaciones que no son eliminables son, tenemos dos empresas económicamente vinculadas. Hay una empresa A y una empresa B. La empresa A tiene en su caja el valor de 1.000.000 de pesos. La empresa B tiene en su caja el valor de 3 millones de pesos. Entonces, el consolidado de estas dos empresas será que en la caja queden 3 millones de pesos. Como sabemos, pues cuando existen dos empresas vinculadas económicamente, pues ese es el proceso. Como hay que consolidarlas, pues lo que se va a hacer es acumular el valor y esto se va a hacer con cada una de las cuentas, excepto con las operaciones recíprocas que ya han sido eliminables. Bueno, como siguiente, el proceso de consolidación de estados financieros está regulado por la Superintendencia de Sociedades, dentro de la circular 05 de abril del 2000. Dentro de esta circular y este proceso de consolidación se encuentran tres pasos importantes donde se tiene que tener en cuenta las operaciones recíprocas. Uno de ellos es la consolidación de saldos. Entonces, en este paso se debe identificar y verificar las operaciones recíprocas que se encuentran dentro de los balances, resultados o estados financieros y hacer los ajustes pertinentes. Está como segundo la subconsolidación, que lo que se debe hacer aquí es verificar que las subordinadas o controladas que estén en el tercer nivel de subconsolidación pues hayan hecho su proceso de conciliación con la correspondiente subordinada. Y como por último, la eliminación, que es aquí básicamente lo que se explica en el primer tipo de operación. Es hacer mediante el tipo de consolidación que estén teniendo en cuenta la empresa o estén manejando el método, hacer la eliminación de estas operaciones recíprocas para pues poder presentar un estado de consolidación. Bueno, vamos a continuar con la conciliación de las operaciones recíprocas. Bueno, en cuanto a la conciliación, esta debe quedar evidenciada en hojas de trabajo o en los formatos establecidos para este fin. Estos formatos van a constituir un tipo de soporte para la realización de ajustes, clasificación, correcciones o modificaciones contables que haya que hacer. Seguimos con los errores en los reportes de las operaciones recíprocas. Bueno, en cuanto a los errores, tenemos que son tres. El primero, que es por inconsistencias en reporte y registros contables. Como segundo error tenemos por criterio contable y normativa vigente. Y el tercero, por el momento de vengo o causación. Bueno, seguimos con el primero. Este es por inconsistencia en registro y reportes contables. En cuanto a este, va a determinar errores en el manejo y registro de las operaciones recíprocas y se pueden resumir así. Como primero tenemos la utilización errónea de cuentas, registro de valores diferentes, cuando se reporta una operación con una entidad en la cual no intervino en la operación, cuando se reporta una operación en corto plazo y la contrapartida, o sea, la otra empresa la va a registrar a largo plazo o viceversa. Y también puede ocurrir cuando se reporta una operación recíproca con otra entidad y esta a la vez no la reporte. Seguimos con el segundo error, que es por criterio contable y normativa vigente. En cuanto a este error, tenemos que esta conciliación va a determinar la diferencia que puede haber en el registro de las operaciones. Estas se pueden resumir en dos. Como primera, tenemos la misma operación, se puede reportar de forma diferente. En cuanto a la misma operación, se puede hablar de forma diferente en cada una de las entidades involucradas. Un ejemplo es cuando se reporta como corriente y no corriente.
La otra es por normativa vigente, es cuando ya se permite procesos de actualización para una entidad, pero no para la otra. Esto en cuanto a la inversión de títulos, deuda y versus deuda. Tenemos el tercer error, que es por el momento del devengo causación. Esta clasificación nos va a determinar la disparidad que se presenta por el momento en que se efectúa el registro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hacemos la operación. Estas se pueden resumir en dos, como primero tenemos las transacciones que se inician para las dos entidades no en el mismo momento. Como un ejemplo de esto tenemos la declaración de impuestos. Como segundo punto tenemos el registro de transacciones al final del periodo, pero para una entidad, pero para la otra va a ser el comienzo. Esto en cuanto a los pagos o confirmación de giros. Bueno, ya miramos los errores, pero entonces ahorita vamos a mirar qué acciones deben implementar las entidades para evitar estos tipos de errores. Bueno, como primero debe buscar estrategias de conciliación, tales como primero, convocar a reuniones con el apoyo del área jurídica para aclarar los registros contables y así poder llegar a un acuerdo. Como segundo, tenemos que deben conciliar como mínimo trimestralmente los datos de las operaciones recíprocas con el proceso de conciliación identifique cómo generarlos por inconsistencias en el reporte y registro contable. Pero, ¿qué información debe reportar las entidades en operaciones recíprocas? Bueno, estas entidades deben reportar primero las operaciones recíprocas del estado de situación financiera. Como segundo, tienen que reportar operaciones recíprocas del estado de resultado. Y como tercero, las empresas deben actualizar la tabla de composición patrimonial. Bueno, esto fue todo en cuanto a la exposición de operaciones recíprocas. Espero les haya quedado